Hola chicos, ¿cómo están? Quinto segunda. Para aquellos que están trabajando, que no son demasiado, les voy a hacer algunas aclaraciones o dejarles algunos tips para que puedan seguir trabajando. Si están calculando el FOT y el FOS, seguramente van a necesitar la superficie del terreno. Y cuando van al terreno se van a encontrar que es un terreno bastante irregular, es un trapezoide. Si bien hay fórmulas matemáticas para calcular la superficie o área de un trapezoide, vamos a hacer algo sencillo para que ustedes lo puedan hacer en cualquier tipo de terreno en el futuro. Primero tienen que dibujar el terreno a escala. Eso ya lo tenían hecho o lo están haciendo. Y es sencillo de hacer porque tienen todas las medidas para hacerlo, tienen todos los ángulos, ¿sí? Así que dibujar este terreno a escala no es tan complicado, ¿sí? Por ahí más complicado que los que vinieron haciendo hasta el año pasado, pero la escala que tienen que usar es 1 en 200. Bien, calcular la superficie de este terreno. Lo que van a hacer es subdividir esta forma, ¿no? Ahora pasó a ser una forma matemática, una forma geométrica, en formas más sencillas de calcular. Por ejemplo, aprovechándonos en este ángulo que tiene 90 grados, sabiendo que acá hay una cota de 12 metros, lo que vamos a hacer es trazar una línea paralela a esta que está acotada con 40 metros, y cuando llegamos al final del terreno, trazamos una perpendicular a la que veníamos haciendo, ¿sí? Y eso nos da como resultado un rectángulo. Este que estoy acá resaltando de alguna forma. Creo que se ve. Para calcular la superficie de un rectángulo, lo que ustedes tienen que hacer es base por altura. La base la tienen 12 metros y la altura la van a sacar midiendo, porque esto está a escala, ¿sí? Midiendo esto que está acá. Recuerden que está a escala, o sea, el resultado que ustedes les da en milímetros lo tienen que pasar a escala, ¿sí? Lo tienen que pasar a metros. Bien, ya tenemos entonces el resultado de la superficie rectangular, y ese resultado va a ser en metros cuadrados. Ahora tenemos dos figuras más. Hay un pequeño triángulo que está acá abajo. Vamos a hacerlo con otro color. Un triángulo que tenemos acá abajo. Este, ¿sí? Podemos decir que acá está la base y acá está la altura. La base es la diferencia entre 40 y el resultado que ustedes obtuvieron como altura de este rectángulo anterior, ¿sí? O sea, la medida que hay entre estas dos flechas. 40 menos esa medida les va a dar esta base que está acá, la base del triángulo. Y la altura del triángulo es, vamos a ponerlo en verde, esto, esa es la altura del triángulo y mide 12 metros. Por lo tanto, para poder calcular la superficie de ese triángulo, tienen que hacer base por altura y el resultado lo dividimos en 2. ¿Sí? La superficie del triángulo se calcula de esa manera, base por altura dividido 2. Bien, ya tenemos el rectángulo, ya tenemos el triángulo, nos queda el segundo triángulo, que es el que aparece acá. Matemáticamente quizás el que sería un poquito más complicado, no tanto, ¿sí? ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque hay que determinar la altura. La altura es la línea que pasa por un vértice del triángulo y es perpendicular a la base de ese triángulo. O sea, acá tiene que haber 90 grados. La altura la miden. Recuerden que esta escala es lo que mide. Vamos a poner con otro color. Desde este punto, este vértice, hasta esta base. Esa es la altura de este triángulo. Y la base del triángulo es la de acá abajo. Esa es la base. Entonces, para calcular ese triángulo, lo que tenemos que hacer es base por altura dividido 2. Y esto también va a dar en metros cuadrados, ¿sí? Esta base es esta altura es esta. Bien, al final lo que van a hacer es la superficie o área del rectángulo más la superficie o área del triángulo chiquitito más el triángulo más grande.
Todo eso va a dar en metros cuadrados y esa es la superficie del terreno. Recuerden el trabajo a escala. Recuerden que se escalan un 200. Recuerden que en un 200, 5 milímetros de papel representa un metro de la realidad. Creo que con esos datos lo van a poder hacer.